Bendiciones. Hoy vamos a comenzar nuestra meditación acerca del estudio de la palabra del Señor con una pregunta. ¿Qué tan importante es la Biblia para mí? Aquí podemos eh, decir varias respuestas y argumentar diferentes cosas, pero también la Biblia dice que por sus frutos los conoceréis. Así es que vamos a revisar un par de indicadores con los que podemos saber realmente si de verdad la Biblia es importante para mí y si es muy importante para mí o en qué medida le estoy dando esa importancia a la Biblia para mí. El primero de esos indicadores tiene que ver con el tiempo, es decir, cuánto tiempo estoy dedicando a la lectura, al estudio y a la revisión de mi Biblia, cuánto tiempo estoy revisando mi Biblia, cuánto tiempo paso leyendo mi Biblia, estudiando mi Biblia, pensando en los asuntos de la Biblia. Y normalmente sabemos que a las cosas que nosotros consideramos más importantes son a las cosas que le dedicamos más tiempo. Aquellas cosas que consideramos de prioridad, acomodamos nuestra agenda y las colocamos en el primer lugar de nuestras prioridades para asignarle un tiempo. Es decir, hacemos el tiempo para esas cosas que consideramos de importancia. Por eso, el elemento del tiempo, el indicador del tiempo, es una evidencia muy clara para determinar si la Biblia es importante o no para mí. El segundo indicador es el tema del dinero. ¿Cuánto dinero estoy dedicando, invirtiendo, ocupando para la obtención de nuevas herramientas para el estudio bíblico? ¿Cuánto estoy gastando en el tema de capacitación bíblica, en el tema de comprar nuevos recursos bíblicos, en el tema de destinar esa parte de mi presupuesto para las herramientas y para las capacitaciones que yo voy a necesitar y requerir en el tema del estudio bíblico? Eso nos debe llevar a la semejanza de un artesano, de un obrero, de alguien que trabaja en algún oficio o profesión. Regularmente estas personas están tratando de obtener las mejores herramientas. Yo he tenido relación personal de amistad con algunos hermanos y conocidos que tienen diferentes oficios, carpintería, de construcción, de mecánica automotriz y otras cosas. Y ellos están siempre con la intención de obtener, comprar las mejores herramientas, diversificar sus herramientas para poderlas utilizar en un trabajo muy especializado, en una herramienta que son algunas de uso diario o básico y otras muy sofisticadas, pero están siempre apartando una parte de su presupuesto para la obtención de mejores herramientas y aumentar o mejorar esa caja de herramientas que se necesitan. Hay herramientas que son más manuales o sofisticadas en algún momento, como estas herramientas, estas pequeñas navajitas que uno las puede portar en el bolso, en el cinturón, cargarlas ahí en la cintura con un estuche bonito y hasta se ven un poco elegantes. Pues sí, es parte de esas herramientas, ¿no? Hay otras personas que tienen pues todo un taller de herramientas, han invertido tiempo y a lo largo de la vida han ido coleccionando estas herramientas y en cualquier momento pues ellos saben que tienen una herramienta que les puede servir para un trabajo muy particular y en ocasiones permanece ahí guardadita y pareciera que es inútil, pero llega un momento donde esa herramienta es útil. Todo lo contrario de quienes pues pasan la vida por ahí con una su medio cosita con la que intentan arreglar el mundo solo con esa herramienta. Eso es muy semejante a lo que pasa, es semejante en buena medida a lo que pasa con muchos cristianos o aparentes estudiantes de la Biblia, pero que en realidad no dedican ni el tiempo ni tienen la menor intención de invertir plata con el tema de obtener las herramientas bíblicas que les van a servir para el estudio, para la meditación y para la investigación bíblica. Y por lo regular, estas personas que son las que menos tiempo dedican y las que menos dinero dedican para el estudio bíblico, son las personas que a veces hacen juicios más enérgicos y que tienen posiciones más intransigentes y que no están dispuestos al diálogo y que no están dispuestos a ceder ningún tipo de terreno, ¿no? Eso es muy contradictorio. Por eso es que yo quisiera que platicáramos ahora de algunas herramientas y que necesitamos agregar a nuestra caja de herramientas para el tema del estudio bíblico. Y las básicas, elementales, muy elementales, que son indispensables para el estudio bíblico, van a ser nuestras Biblias. Y quiero decirlo en plural, Biblias. Y particularmente, si hermano, usted es un estudiante permanente de la Biblia, pues va a empezar a necesitar Biblias que llamamos como Biblias de estudio. Estas las podemos ir comprando de a poco, haciendo nuestro presupuesto para poder obtener estas Biblias de estudio y de diferentes versiones, es decir,
o comprar de las mismas versiones de la Biblia. A veces las Biblias de estudio traen diferentes nombres, pero están basadas en una misma versión bíblica. La sugerencia aquí es que compremos diferentes versiones bíblicas y que sean estas de estudio. Las Biblias de estudio nos van a servir porque traen notas, que son notas explicativas de algunos pasajes, de algunas costumbres, de algunos artículos, de algunos personajes, notas de geografía, traen notas que llamamos notas exegéticas que explican algunos vocablos bíblicos del hebreo, del griego y otros giros. Hacen introducciones a los libros, hablando un poco de la historia, de la autoría, de la redacción, el proceso de copiado, el proceso de transmisión del texto, etc. Para eso nos ayuda, ¿no? Y entre más Biblias de estudio podamos conseguir, va a ser mucho mejor porque eso va a abrir nuestro pensamiento también y vamos a empezar a obtener diferente información. Así es que este es un recurso sumamente básico, no debemos conformarnos, si somos estudiantes serios de la palabra del Señor, no debemos conformarnos a una sola Biblia, no debemos conformarnos a nuestra Biblia que hemos usado por muchísimos años. Esa puede ser nuestra Biblia consentida, esa puede ser nuestra Biblia especial, a la que le tenemos cariño, pero además de eso tenemos que, pues, coleccionar Biblias, ¿no? Y no solo por el tenerlas ahí como algo decorativo, como algo nada más de una especie de orgullo de que tengo una gran cantidad de Biblias, ¿no? Sino por el hecho de que las tengo y las voy a estar usando para consultarlas eventualmente, las voy a estar usando para estudiar algún pasaje y voy a consultar los aportes que las diferentes Biblias de estudio me van a dar y de diferentes versiones de la Biblia. El otro grupo de recursos básicos van a ser los diccionarios bíblicos. Esos también hay una gran cantidad de diccionarios bíblicos disponibles en las librerías cristianas donde se pueden obtener. Incluso en esta imagen yo he incluido un diccionario de la lengua española que nos va a ser muy, muy útil porque en la Biblia vamos a encontrar vocablos que son de difícil comprensión, aunque son en español, pero son de difícil comprensión. Pues vamos a necesitar también tener un diccionario de la lengua española para poder entender algunos vocablos en español que necesitamos comprender para la mejor interpretación de un pasaje bíblico. Los diccionarios bíblicos nos van a aportar también una información riquísima de muchas cosas que están dedicados a artículos especiales para esos temas, ¿no? Y que son elaborados por gente especializada, eruditos en el estudio de las ciencias bíblicas, y nosotros los podemos obtener en un solo tomo, en nuestro idioma, al empezar a comprar diccionarios bíblicos. Y también quiero usar siempre estos recursos en plural, porque podemos obtener diferentes diccionarios bíblicos, no solo uno, sino con la ayuda del Señor, ir coleccionando también, ir adquiriendo más diccionarios bíblicos. El otro grupo van a ser las concordancias bíblicas, que eso también nos ayuda a encontrar algunos pasajes en el texto bíblico a partir de un listado de palabras. También aquí está la concordancia Strong's, que es una concordancia que hace un estudio de vocablos bíblicos también que es interesante. En un video anterior estaba hablando del manejo de los idiomas bíblicos, que puede ser una espada de dos filos, porque si yo no tengo un conocimiento básico del estudio de las lenguas bíblicas, pues este diccionario Strong's, en lugar de ser una ayuda, me puede confundir y me va a perder y hay que manejarlo con mucho cuidado. Mi sugerencia es que para poder utilizar diccionarios que nos presentan vocablos bíblicos, hay muchos diccionarios que presentan vocablos bíblicos, estudiemos los elementos básicos de los idiomas bíblicos, tanto el hebreo como el griego, para que nosotros tengamos una mejor comprensión y que sepamos cómo utilizar los vocablos bíblicos. Para eso nos van a ayudar las concordancias también. Otros recursos que son muy, muy importantes son los comentarios bíblicos. Y yo quisiera decir, atreverme a decir que en ese orden, ¿no? Nuestra prioridad va a ser adquirir Biblias, luego adquiramos diccionarios y por último adquiramos comentarios bíblicos. Estos comentarios bíblicos, pues, también tienen un pro y un contra. El pro es que nos ayudan a entender por diferentes personas que han dedicado toda su vida al estudio bíblico, cuál es el significado o la interpretación de un texto bíblico. Hay diccionarios que hacen comentarios exegéticos que tienen que ver con el estudio de los vocablos, las estructuras de los idiomas bíblicos, y otros que son comentarios devocionales. Con estos comentarios debemos ir con un poco más de cuidado porque obviamente estos comentarios bíblicos van a expresar la opinión personal del autor en particular de ese comentario, y entonces no necesariamente nosotros vamos a estar de acuerdo con el pensamiento o la teología de un determinado autor. Debemos ir con cuidado con eso, ¿no? Con el tema de lo que comenta un autor y no darlo por hecho. Muchos cristianos cometen el error de considerar
el comentario bíblico de mayor valor incluso que lo que el texto bíblico dice. Es un grave error. El comentario bíblico es eso, un comentario bíblico acerca de lo que está escrito en el texto bíblico, y va a ser para mí una referencia y me va a aportar algunos detalles y algunos datos adicionales para la mejor comprensión del pasaje que a mí me interesa. El otro grupo también son los famosos atlas geográficos o los mapas de la Biblia. Casi todas las Biblias, hay muy pocas excepciones, pero hay casi todas las Biblias al final, algunas al principio o en medio de los pasajes de los libros, traen mapas. Y son de los recursos que nosotros menos consultamos. En muchas iglesias no se nos enseña a utilizar los mapas. ¿Por qué hay mapas en nuestras Biblias? Tienen una razón. La mayor parte de Biblias traen mapas hacia el final. Traen una tabla de pesas y medidas, traen a veces un pequeño glosario o léxico, una concordancia, etc. Este es un recurso muy, muy importante para que nosotros tengamos una idea de los lugares en los que se fueron desarrollando los eventos bíblicos. A mí me ha gustado poner, por ejemplo, el pasaje bíblico cuando dice que Abraham salió de Ur y llegó a Aram. Pareciera que es una distancia corta, ¿no? Y uno tiene que hacerse la idea dónde era Ur y dónde era Aram, cuando narra la Biblia ese desplazamiento de Abraham. Y cuando uno tiene la imagen en el mapa de ese desplazamiento, uno puede hacerse una idea del tiempo que pudo haber llevado ese viaje, las vicisitudes que pudo haber tenido Abraham en ese viaje y otras cosas, ¿no? Pero eso no lo vamos a obtener si no tenemos a la vista un mapa y que tengamos la facilidad de poder ubicar en el mapa las tierras bíblicas, los lugares donde se desarrollaron los eventos. Por ejemplo, otro de los pasajes que a mí me gusta mucho y recuerdo cómo se iluminó mi mente cuando lo vi desde un mapa, fue la tormenta que atrapó al apóstol Pablo cuando iba aquel barco hacia Roma y que quedaron perdidos en el mar y luego aparecieron en una isla por ahí, saber de dónde habían salido y dónde está la isla. Entonces eso le ayuda a uno a entender mejor los pasajes. Los atlas bíblicos, los mapas, van a ser un recurso también muy, muy importante. Y por último, quiero hablar de los recursos digitales, que ahora pues esto también es una gran facilidad y requiere una inversión mínima. De hecho, hay muchos recursos que son gratuitos y estos son recursos de escritorio, digamos, para usar en la computadora. Algunos de esos también tienen una versión para usar en el celular, pero son recursos que yo puedo obtener. Por ejemplo, esta herramienta Eastword es una herramienta que es gratuita y que tiene una gran cantidad de recursos para poderlo descargar en la computadora. Hay muchos tutoriales y con un poco de esfuerzo, pues la herramienta se puede llegar a dominar y es de una gran utilidad. BibleArc también es un sitio que lo puedo consultar en internet y tiene una gran cantidad de recursos. Está la biblioteca Logos y BibleWorks, aunque BibleWorks ya no lo están produciendo, paró en la versión 10, pero son herramientas que yo puedo obtener, digamos, haciendo alguna inversión para que me sirvan como recursos digitales o electrónicos de gran ayuda. BibleWorks luego son herramientas impresionantes de todos los recursos que tienen para el estudio bíblico y requiere también un buen tiempo para que yo los pueda dominar y encontrar toda la riqueza que puedo obtener de ellos. Quiero compartirles la carpeta de aplicaciones que yo tengo descargado en mi teléfono. Tengo un teléfono que dicen de gama media, no es un teléfono muy sofisticado. Y me ha sido útil para descargar una serie de aplicaciones. Aquí hay 16 aplicaciones eh, con las que yo estoy consultando frecuentemente y haciendo un análisis del texto bíblico. Y eso lo cargo ahí en mi bolsillo, en mi mano, y lo estoy cargando por todos lados. Y puedo hacer una buena investigación bíblica, puedo hacer un exégesis desde estas aplicaciones. Tengo una buena cantidad de recursos y lo podría hacer desde estas aplicaciones de manera gratuita. Yo personalmente no he pagado nada por estas aplicaciones. Se puede descargar gratuitamente desde las tiendas de las aplicaciones, tanto para Android como para el sistema iOS. Y claro, algunas de estas tienen una versión de paga también para descargar otros recursos y ya es cuestión de que nos pongamos a investigar cómo se utilizan y los recursos que son gratuitos y los recursos que yo puedo obtener a través de un pago, que al final resulta siendo mínimo también, y aprender a utilizarlas desde mi celular es una gran ayuda, una gran herramienta. En general, las herramientas de estudio bíblico que yo voy a necesitar son variadas, ¿no? Necesito materiales para investigar acerca de historia, necesito materiales de apoyo para investigar acerca de geografía. Hemos hablado del tema de geografía, necesito textos
y herramientas que me ayuden para mejorar mi capacidad exegética y mi capacidad hermenéutica para que yo pueda aprender de qué se trata todo eso, las diferentes traducciones de la Biblia. Si yo manejo diferentes idiomas, pues la recomendación es que compre Biblias o que adquiera Biblias en esos idiomas que yo sé, que yo manejo. El tema de diferentes versiones de la Biblia también. Yo sé que nosotros nos identificamos más con una versión de la Biblia, pero debemos de obtener otras versiones de la Biblia y comparar. Ese es el valor agregado de las versiones, comparar el texto bíblico entre otras. Obtener comentarios, diccionarios que hemos platicado, mapas. Debemos de obtener libros que nos enseñen el idioma español, que aprendamos el idioma español. Cuando entramos a un estudio serio de la escritura, empezamos a ver estructuras gramaticales y necesitamos saber cuál es el objeto directo, necesitamos saber cuáles son los adjetivos, cuáles son los adverbios, los diferentes tipos de verbos que hay, si es voz pasiva, voz activa, los diferentes tipos de tiempos verbales, una serie de cosas de español que son el español formal. Entonces voy a necesitar también textos que me ayuden a mejorar mi comprensión de español. Una profesora de griego de la universidad ha dicho algo que a mí me ha sorprendido. Ha dicho, la profesora de griego, la principal dificultad que yo he encontrado para enseñar griego es que los estudiantes no saben español. Y eso ha sido algo que yo lo he pensado, ¿no? Y por eso en los cursos de idiomas bíblicos regularmente estamos dando también una inducción al español, para la comprensión del español y luego poder comprender las estructuras gramaticales de los idiomas bíblicos. Pues sí, tengo que conocer también las principales características de la teología, y no solo mi teología, sino también saber qué otras interpretaciones teológicas hay y han existido a lo largo de la historia de la iglesia, a lo largo de la historia de la interpretación bíblica. El estudio de los idiomas bíblicos va a ser algo ineludible para el estudiante serio de la palabra del Señor. Se va a tener que enfrentar tarde o temprano con los idiomas bíblicos y va a tener que estudiar los idiomas bíblicos. Estudiar la lingüística, que forma parte del idioma español, pero la lingüística en general, las estructuras lingüísticas para la mejor comprensión de las escrituras. Una sugerencia muy particular es que podamos estudiar también poesía, que tengamos libros de poesía. Algunos dicen profana o pagana, yo diría solo poesía, que tiene diferentes propósitos, porque una buena parte de la escritura está redactado en lenguaje poético y necesitamos tener esa habilidad, esa mejor comprensión de las estructuras poéticas para comprender las escrituras. Por eso es que podemos pasar un pasaje poético y no nos detenemos a considerar, a saborear ese sentido poético del pasaje, porque no tenemos ese gusto, no tenemos la habilidad de captar esas figuras poéticas que están ahí presentes. Y así, disciplinas como la crítica textual, la crítica literaria, herramientas que nos ayuden a mejorar nuestro discurso, nuestra argumentación, el tema de la retórica, todo el tema de figuras retóricas, esa serie de cosas, ¿no? Y una cantidad adicional de estudios. Todo eso va a ayudarnos a la mejor comprensión del texto bíblico y va a ayudarnos también a ser mejores estudiantes y va a ayudarnos a ser mejores expositores de la palabra del Señor, y también nos va a dar digamos, un pensamiento más crítico. Y cuando yo digo crítico no me refiero a un pensamiento que lo rechaza todo, que encuentra lo negativo en todo, no, sino me estoy refiriendo a un pensamiento que analiza, a un pensamiento que reflexiona, a un pensamiento que se detiene y que cuestiona y que duda, en el buen sentido de la palabra, lo que está escuchando, ¿no? Esa capacidad de reflexión, esa capacidad de cuestionamiento, esa capacidad de meditación que necesitamos todos en relación al texto bíblico. ¿Ok? Pues ahora lo que nos queda es adquirir estos recursos y ponernos manos a la obra en el estudio de la palabra del Señor. Pero antes de concluir esta clase, de este video, hay que considerar unos requisitos previos que el apóstol Pablo le menciona a Timoteo en una de las cartas, particularmente en 1 de Timoteo capítulo 2, verso 15, cuando Pablo le dice a Timoteo, procura con diligencia. Y Pablo pone tres cosas en este versículo, y lo último que pone es que usa bien la palabra de verdad, o que traza bien, han traducido otras versiones del vocablo griego, la palabra de verdad. Es decir, puede usar bien la palabra de verdad. Pero antes de llegar a ese tercer punto, porque Pablo en este pasaje lo pone en el tercer punto, hay dos requisitos adicionales antes de llegar a eso. Y es bien interesante, ¿no? Preséntate delante de Dios como obrero aprobado.
Digamos que en este punto yo me voy a atrever a decir que es muy fácil predicar, que es muy fácil agarrar una Biblia, estudiarla, obtener todos estos recursos y voy a entender y voy a lograr algún conocimiento con mi intelectualidad humana, pero puede ser de que Dios y que yo sea un obrero reprobado de parte de Dios, porque eso tiene que ver con mi testimonio, eso tiene que ver con la clase de cristiano que yo soy, eso tiene que ver con mi relación con Dios. Y el segundo punto que Pablo pone es un obrero que no tiene nada de qué avergonzarse. Y eso es un asunto que algunos lo han interpretado porque Pablo mismo dice en otro pasaje que algunos tienen la conciencia cauterizada y pues si tienen la conciencia cauterizada, pues nada les va a causar vergüenza, tienen una cara dura, digamos, y ya no les importa que la gente sepa su mal vivir y su mal testimonio que están observando y algunos se atreven digamos, en esa situación se atreven a discutir y a compartir la palabra del Señor con un mal testimonio muy abierto. Es un tema muy delicado porque nosotros portamos la palabra del Señor, predicamos la palabra del Señor y nuestro testimonio va a fortalecer o a debilitar el mensaje que nosotros queremos compartir. Es un gran desafío para todos los que predicamos, es un gran desafío para todos los cristianos en general, presentarnos delante de Dios aprobados. Muchas veces la gente nos desaprueba, pero Dios nos aprueba. Y también puede darse lo contrario, que la gente nos apruebe, pero que delante de Dios seamos reprobados, estemos reprobados, como aquellos hombres que le dijeron al Señor, pero nosotros hicimos esto, hicimos aquello, y el Señor les dijo, yo a ustedes no los conozco porque son obradores de maldad. Así que este es un desafío que el apóstol nos lanza antes de esa intención que tenemos de compartir la palabra del Señor. Debemos examinarnos, debemos evaluarnos y debemos con la ayuda del Señor y con humildad determinar si estamos siendo o no aprobados de parte del Señor y si hay algo de lo que nos avergonzamos, hemos hecho algo que no nos deja tranquilos, debemos de buscar esa restauración para que se quite esa mancha de nuestra mente y de nuestro testimonio y entonces con la ayuda del Señor compartir su palabra con todo gozo y con toda autoridad. Que el Señor les bendiga.